Este vídeo ejercicios de enlace químico, ejercicios finales del tema de enlace químico en el que vamos a repasar muchas de las propiedades o de las características, cuestiones que hemos visto en el tema de enlace químico. En el primero que tenéis, que era el ejercicio número 13, dice: estudia qué fuerzas deben romperse para fundir NaCl y el hierro y para vaporizar el agua. Cl es un compuesto iónico que estará formado de iones sodio y aniones cloro ordenados en una red iónica, y el hierro está formando también un cristal de cationes hierro 2 o hierro 3 con una nube de electrones. Cuando nosotros fundimos esas dos sustancias que son sólidas, lo que estamos rompiendo en el primer caso sería las fuerzas de atracción electrostática entre los cationes y los aniones, que es el enlace iónico, la fuerza que une a esos iones de distinto signo. En el caso de hierro, lo que rompemos es la fuerza o la atracción entre los cationes y los electrones de valencia que están libres. En el caso del agua, a temperatura ambiente, es una sustancia líquida, es una molécula covalente. En estado líquido, la fuerza entre esas moléculas es más intensa y cuando lo vaporizamos separamos esas moléculas. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas que se rompen son fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno, porque el agua presenta esa estructura y tiene el enlace hidrógeno-oxígeno. Por lo tanto, la interacción con otra molécula de agua se debe a enlaces por puente de hidrógeno. Dice que ordenemos de forma creciente los puntos de fusión de las siguientes sustancias. Trióxido de dicloro, y este nombre ya no existe, sería dicloruro de trioxígeno y la fórmula sería O3Cl2. Esa es la fórmula actual, y la nomenclatura actual sería dicloruro de trioxígeno y es un compuesto covalente. El cloro es una molécula covalente formada por la unión de dos átomos de cloro. Cloruro de litio, LiCl, es un compuesto iónico formado por la unión de un metal con un no metal. Y tetracloruro de carbono sería CCl4. De esas cuatro sustancias tenemos dos sustancias extremas. Este sería un compuesto iónico que a temperatura ambiente es sólido. Las demás son gases. En el otro extremo sería esta sustancia que es covalente, esta sería covalente apolar. Esta es otra sustancia covalente apolar que estará en estado gaseoso y esa es una covalente polar. Por lo tanto, el más alto sería el de la sustancia iónica. Entre las dos sustancias covalentes apolares, que tienen los puntos de fusión y de ebullición más bajos, esta molécula es más pequeña que esta, por lo tanto es más difícil formar dipolos instantáneos, dipolos inducidos. El punto de fusión más bajo sería este y a continuación sería el del tetracloruro de carbono. Dos moléculas covalentes apolares. El siguiente sería un covalente apolar, O3Cl2, y el más alto, el del compuesto iónico. El ejercicio 15 dice que comentemos razonadamente la conductividad eléctrica de los siguientes sistemas. Un hilo de cobre. Un hilo de cobre es un cristal metálico de átomos de cobre. El cristal de nitrato de cobre es un cristal iónico formado por los cationes cobre 2+ y los aniones NO3-. Tendríamos la proporción 2:1 porque habría dos iones nitrato, pero es un cristal iónico formado por cationes y aniones. Y una disolución de nitrato de cobre es la sal de nitrato de cobre unida con el agua en el que se ha deshecho la red iónica y los cationes y los aniones
están libres y rodeados de moléculas de agua. Si tengo que analizar la conductividad eléctrica, el cobre, por ser un metal, conduce la corriente eléctrica porque su estructura interna es una red de cationes formados cuando cada átomo ha perdido o ha liberado los electrones de valencia. Y esos electrones de valencia forman una nube o un gas que se mueve libremente entre los huecos que deja la red metálica. Por lo tanto, conduce la corriente eléctrica. Un cristal de nitrato de cobre no conduce la corriente eléctrica porque los cationes y los aniones están en posiciones fijas formando una red iónica en la que estarán situados de forma geométrica, de forma alterna, pero en la que no es posible moverse, por lo tanto no conducen la corriente eléctrica. Cuando este cristal se ha disuelto, el catión y el anión están libres, pueden moverse, ya no están en esas posiciones fijas de la red, sino que por las interacciones con el disolvente, que generalmente será agua, los iones positivos y los iones negativos están rodeados, hidratados de moléculas de agua y se pueden mover. Por lo tanto, sí que conduce, no conduce y sí que conduce. En este caso conduce por el movimiento de los electrones de valencia. En este caso conduce por el movimiento de los cationes y de los aniones que están libres. Dice el ejercicio 16 que tenemos 4 temperaturas de fusión, 3550 grados centígrados, 650, menos 107 y menos 196. 3550 es una temperatura de fusión bastante elevada. 650 es una temperatura elevada, menos 107 ya sería una temperatura de fusión muy baja y menos 196 también muy baja. Las sustancias a las que corresponden esas 4 sería el nitrógeno, que sería N2, molécula covalente apolar, el aluminio, que es una red metálica, el diamante, que es una red covalente de átomos de carbono, y el tricloruro de boro, que es otra molécula covalente. Tricloruro es como un 3 aquí. También es una molécula covalente apolar por su geometría, pero tiene enlaces polares. La más alta, sin lugar a dudas, es la del carbono diamante. Red tetraédrica de átomos de carbono con enlaces covalentes muy fuertes. La siguiente es la del metal. Es la única sustancia que es sólida. Y la red metálica de cationes de aluminio con los electrones de valencia también presenta enlaces fuertes, por eso es sólida con altos puntos de fusión y de ebullición. Las otras dos son moléculas cuyos puntos de fusión y ebullición dependen de las fuerzas intermoleculares. Los dos son covalentes apolares, cuyas fuerzas intermoleculares son fuerzas de Van der Waals, en este caso dipolo instantáneo, dipolo inducido. En el caso del nitrógeno es una molécula más pequeña en la que es más difícil formar esos dipolos instantáneos y los dipolos inducidos. Y la otra, BCl3, es una molécula más grande con enlaces polares y tiene más facilidad para formar los dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Por eso entre las dos, la que es un poco más alta es la del BCl3. Dice el apartado B que justifiquemos los enlaces o fuerzas intermoleculares que están presentes en cada una de las sustancias cuando se encuentra en estado sólido. Tipos de enlace o de fuerzas intermoleculares. En el caso del diamante, cuando está en estado sólido, lo que une a esas sustancias, en este caso lo que está uniendo son átomos de carbono con enlace covalente. Cada átomo de carbono se rodea de otros cuatro átomos con hibridación sp3 y tiene 4 enlaces covalentes. En el caso del aluminio, lo que tenemos es por una parte el catión aluminio 3+, y cada átomo de aluminio ha soltado 3 electrones de la capa de valencia. Por lo tanto,
el enlace que hay ahí es el enlace metálico, la interacción entre la red de cationes y la nube de electrones. Sería un enlace metálico. En las otras dos, entre los átomos, lo que aparece es un enlace covalente. Estos dos son moléculas con enlace covalente. Y entre las moléculas, la fuerza intermolecular que aparece es fuerza de Van der Waals. Y más concretamente, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Si pasamos al ejercicio 17, dice que consideremos las moléculas BR2, SiO2, Fe, HF, NaBr. Justifica en función de sus enlaces si son solubles o no en agua. Si analizamos qué sustancias tenemos, tengo una sustancia covalente molecular apolar. SiO2 es la fórmula del cuarzo o sílice. Por lo tanto, es un compuesto covalente reticular, formando una red tetraédrica de átomos de silicio y átomos de oxígeno. El hierro es un compuesto metálico, HF es un compuesto covalente polar, molécula polar, y NaBr es un compuesto iónico. ¿Quiénes son solubles en agua? Pues son solubles en agua los compuestos iónicos. Y los compuestos iónicos, lo que tengo es el NaBr. NaBr. En este caso está formada por una red de cationes sodio y aniones bromo. Como la molécula de agua es polar, se produce una interacción entre los polos de la molécula del disolvente y los iones del signo contrario y consiguen disolverlo. El compuesto metálico no se disuelve en agua, el cuarzo tampoco se disuelve en agua, y de las dos moléculas, las moléculas covalentes sí que se pueden disolver en agua si tienen la misma polaridad, es decir, las moléculas covalentes polares, como el HF. Eso es una molécula polar, el flúor es muy electronegativo. Eso hace que sobre esa molécula el flúor acumule densidad de carga negativa, forme un polo negativo y sobre el hidrógeno que queda alejado, desprovisto de electrones, se forme el polo positivo de ese dipolo. Esas moléculas con esos polos interaccionan con las moléculas polares del agua por interacciones entre zonas de carga diferente. Luego se pueden disolver en agua, uno por ser iónico y otro por ser un covalente polar. Dice el apartado B que si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. Los compuestos, el cuarzo, la red covalente tampoco. Esos electrones están compartidos, fuertemente localizados en los enlaces y no hay posibilidad de moverse. Sí que conduce el hierro por ser una red metálica en la que los electrones de valencia están libres. Y podría conducir a temperatura ambiente el compuesto iónico si está disuelto. Fundido ya entendemos que no, porque a temperatura ambiente no está fundido, pero a temperatura ambiente podría disolverse. Si se disuelve, los iones positivos y negativos están libres, ya no están en las posiciones fijas de la red, entonces al poderse mover sí que conducen disueltos. Hierro por ser metálico y el compuesto iónico si está disuelto. El ejercicio 18 dice que explique razonadamente los siguientes hechos. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801, mientras que el cloro es gas a temperatura ambiente. Me está dando el cloruro de sodio, NaCl. Esto es un compuesto iónico. Y ese compuesto iónico está formado por una red de cationes y aniones.
en los que la atracción electrostática es grande, eso hace que sea sólido a temperatura ambiente y sea necesario alcanzar puntos de fusión elevados para deshacer esa red, para separar los iones positivos y negativos. En cambio, el cloro es una molécula covalente y además apolar. En este caso, el estado habitual es gas porque el estado físico depende de las fuerzas intermoleculares y las fuerzas intermoleculares son muy débiles porque es una molécula covalente apolar. Luego, en un caso, el estado físico depende de la red iónica y en el otro de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son muy débiles, por eso es gas. Y la atracción de los iones positivos y negativos en la red es grande, por eso el punto de fusión es elevado. Dice el ejercicio B que el metanol es un compuesto muy soluble en agua y el metano no lo es. El metanol es CH3OH y el metano es CH4. Estamos hablando de dos compuestos covalentes moleculares. Los compuestos covalentes se disuelven en un determinado disolvente por la polaridad. Dicen que se disuelve en agua y el agua es polar. Luego, un disolvente polar disuelve bien a un compuesto polar. Los dos compuestos son dos compuestos formados por carbono enlazados, en un caso a 3 hidrógenos y a un grupo H y en otro caso a 4 hidrógenos. Esta molécula es una molécula polar. Luego, una molécula polar se disuelve bien en un disolvente polar. El metano es apolar. Por eso se disuelve mal en agua, que es un disolvente polar. El hierro y el yodo son sólidos a temperatura ambiente, pero el hierro conduce la corriente eléctrica mientras que el yodo no. El hierro es un compuesto metálico o un elemento metálico. Está formado por una red de cationes positivos y los electrones de valencia libres. Conduce bien la corriente eléctrica a temperatura ambiente por los electrones de valencia que están libres y que se pueden mover por los huecos que deja la red de cationes hierro. El yodo es un compuesto covalente. Es una molécula covalente I2 que las atracciones entre las moléculas hace que sea un sólido a temperatura ambiente. Un sólido con un bajísimo punto de sublimación. Pero es una molécula covalente y ese punto de... no preguntaba por el punto de fusión. Es una molécula covalente, pide por la corriente eléctrica. Entonces, no conduce la corriente eléctrica porque no tiene ni cargas ni electrones libres. Los electrones están compartidos entre los dos átomos de yodo. Por eso no conduce la corriente eléctrica. Y el apartado D me habla de el cloruro de magnesio más duro que el cloruro de calcio. En este caso tengo dos compuestos iónicos. La dureza, que mide la facilidad o dificultad para ser rayado, en este caso son difíciles de rayar. Al ser un compuesto iónico, las propiedades de cualquier compuesto iónico dependen de la energía reticular. A su vez, la energía reticular depende de la carga de los iones y depende de la distancia interiónica. Las dos cargas sería 2 por 1. En el otro caso, lo mismo. Luego el producto de las cargas es la misma porque está formado por el mismo tipo de iones. La distancia interiónica
es la suma del radio del catión más el radio del anión. El anión es el mismo, el anión cloruro, pero el catión es diferente. En un caso es el catión magnesio y en el otro caso es el catión calcio. Son dos elementos del mismo grupo, pero el magnesio es más pequeño que el calcio por tener menos capas electrónicas. Por lo tanto, la distancia interiónica es menor para el cloruro de calcio que es menor para el cloruro de magnesio que para el cloruro de calcio. La energía reticular justamente es a la inversa, puesto que la distancia interiónica está en el denominador. Esto es una constante, el producto de las cargas partido la distancia interiónica. Menor distancia interiónica supone mayor energía reticular. Si tiene mayor energía reticular, significa que esa atracción, esa unión, esa fuerza electrostática entre los cationes y los aniones es mayor. Por lo tanto, es más difícil de separar a la hora de rayar. Por lo tanto, es más duro el cloruro de magnesio por el hecho de tener una distancia interiónica menor. El ejercicio 19 dice, teniendo en cuenta la estructura y el tipo de enlace, justifique las siguientes afirmaciones. Justifique las siguientes afirmaciones. Luego ya es cierto, no hay que andar pensando si es cierto o no es cierto. Es cierto, lo único que es que yo tengo que justificarlo. Dice, el cloruro de sodio tiene mayor punto de fusión que el bromuro de sodio. En el ejercicio A, en este apartado, me está planteando dos sustancias iónicas. El punto de fusión o cualquier propiedad de un compuesto iónico depende o está directamente relacionado con la energía reticular. Y la energía reticular depende del valor de las cargas y del valor de la distancia interiónica. En el cloruro de sodio, los iones son sodio más y cloro menos. Y en el bromuro de sodio, los iones son sodio más y bromo menos. Luego el producto de las cargas es el mismo, 1 por 1. La distancia interiónica será el radio del catión más el radio del anión. El catión es el mismo, tiene el mismo tamaño, el anión es diferente. Son dos halógenos que se encuentran en el mismo grupo, pero el anión cloruro tiene menos capas electrónicas que el anión bromuro. Por lo tanto, si comparamos la distancia interiónica, para el cloruro de sodio, esa distancia es menor que para el bromuro de sodio. Si tiene menor distancia interiónica, al estar en el denominador, tiene mayor energía reticular. Y si tiene mayor energía reticular, tiene mayor punto de fusión. El apartado B me dice que el carbono es un sólido muy duro en el diamante. El carbono en el diamante está formando un cristal covalente en el que cada carbono está enlazado a otros 4 carbonos. Tiene una forma tetraédrica, el carbono tiene hibridación sp3 y cada carbono forma 4 enlaces covalentes con otros 4 carbonos. Estos enlaces dirigidos en todas las direcciones del espacio. Eso hace que sea un sólido muy duro, porque el enlace covalente es un enlace muy fuerte. El apartado C dice que el nitrógeno molecular presenta gran estabilidad química. Estabilidad química o reactividad química se refiere a la molécula. Esa es la molécula. Es una molécula en la que 2 átomos de nitrógeno se unen por un enlace triple, compartiendo 3 pares de electrones. Para reaccionar o para romper esa molécula
tendríamos que romper estos enlaces. 3 enlaces covalentes o un enlace covalente triple es difícil de romper. Eso hace que esa molécula tenga una gran estabilidad química. En el D me dice que el amoníaco gaseoso es una molécula polar. Empiezo con los enlaces. El amoníaco tiene 3 enlaces polares porque comparten electrones nitrógeno e hidrógeno que tienen distinta electronegatividad. La geometría de la molécula es una molécula piramidal porque el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, por lo tanto, el átomo central tiene electrones no enlazantes. Eso hace que la molécula sea una pirámide triangular. Por lo tanto, la molécula es polar porque la suma de los 3 momentos dipolares y además ese par de electrones no enlazantes, hace que el momento dipolar total no sea 0. El ejercicio número 20 dice justificadamente si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Luego ahora sí que tengo que pensar si es verdadero o falso. El HI tiene menor punto de ebullición que el HF. Pues HI y HF son 2 moléculas covalentes. En cualquier molécula covalente, las propiedades, como el punto de fusión o ebullición, depende de las fuerzas intermoleculares. El estado físico, las temperaturas de ebullición dependen de las fuerzas intermoleculares. En el HI tengo una molécula polar. En el HF tengo una molécula polar también, pero que presenta el enlace hidrógeno-flúor. Luego, entre estas moléculas habrá enlaces por puente de hidrógeno. Entre estas habrá fuerzas de Van der Waals. Dipolo-dipolo. No me va a dejar escribir aquí. Dipolo-dipolo. Los enlaces por puente de hidrógeno son más... A ver si me deja. Los enlaces por puente de hidrógeno son más intensos que las fuerzas de Van der Waals. Por eso, entre las moléculas de HF hay mayores fuerzas, es más difícil separar esas moléculas, es más difícil que pase de líquido a gas. Por lo tanto, esta respuesta es, o esta afirmación es verdadera. Dice PCl3 presenta geometría plana triangular según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. PCl3 presenta un fósforo unido a 3 cloros. El fósforo está en el grupo 15, en el grupo de los nitrogenoideos. Tiene 5 electrones de valencia. Si está compartiendo 3 con los cloros, le tiene que quedar 1 ahí. Luego esa molécula tiene un par de electrones no enlazantes sobre el átomo central. Esa molécula no es una molécula plana, sino que es una molécula pirámide triangular. Pirámide triangular. Por lo tanto, esa afirmación es falsa por los electrones del átomo central. El apartado C dice que el NaCl presenta un punto de fusión menor que el NaBr. Lo hemos hecho hace un momento en el ejercicio 19, creo. Tengo 2 compuestos iónicos, NaCl y NaBr. El punto de fusión depende de la energía reticular.
Por ser compuestos iónicos, sus propiedades están relacionadas con la energía reticular. A su vez, la energía reticular depende de forma directa del producto de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia interiónica. Los dos compuestos tienen la misma carga, tanto en el catión como en el anión. La distancia interiónica es la que es diferente. Lo tenemos en el 19. Sí, ahí lo estáis viendo de color azul. La distancia es diferente porque es diferente el tamaño del anión. El cloro es más pequeño por estar en el grupo flúor, cloro, bromo y yodo por las capas electrónicas. El cloro tiene 3 capas y el bromo 4. Luego el anión es más pequeño, la distancia interiónica en el NaCl es más pequeña. La energía reticular será mayor porque la distancia interiónica está en el denominador, a distancia interiónica más pequeña, energía reticular mayor. El punto de fusión supone el punto de paso de sólido a líquido de estos compuestos iónicos. Para eso hay que deshacer la red, hay que vencer esa energía reticular. Por lo tanto, mayor energía reticular, mayor temperatura de fusión. Por lo tanto, también es falsa. 21. Explique razonadamente los siguientes hechos. La sal común NaCl funde a 801 grados centígrados y el cloro es un gas a 25 grados centígrados. Lo hemos hecho también muy parecido o igual. NaCl es un compuesto iónico. Su estado a temperatura ambiente es una red de cationes y aniones que se atraen por unas fuerzas electrostáticas entre cargas de distinto signo y esa fuerza electrostática es intensa. La unión entre esos iones en la red iónica es grande, por eso tengo que fundir hasta 801 grados centígrados para conseguir separar esos iones. El cloro es una molécula covalente apolar, es un gas a 25 grados centígrados porque las fuerzas entre las moléculas son fuerzas de Van der Waals, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Fuerzas muy débiles, lo que hace que ese compuesto sea gaseoso. Apartado B. El cloruro de sodio sólido no conduce la electricidad. El hierro sí. El cloruro de sodio, lo tenemos aquí, no conduce la corriente eléctrica porque tiene iones en posiciones fijas en una red en la que tenemos alterno, iones positivos y negativos, pero que no se pueden mover. Por eso no conduce la corriente eléctrica. En el caso del hierro, yo tengo también una red, en este caso de cationes, pues o de hierro 2 o de hierro 3, pero esos aniones se han formado liberando los electrones de valencia que se mueven entre los huecos que deja la red metálica. Por eso el hierro sí que conduce y el cloruro de sodio no. ¿Vale? Espero que con estos ejercicios os hayan quedado claros todo este repaso de las propiedades de los compuestos con todos los enlaces que hemos visto.